En 1989, una capitana de infantería desapareció de su vivienda sin dejar rastro. Conocida por su conducta ejemplar, a sus colegas les pareció raro que se hubiese ausentado sin permiso. Las autoridades militares sospechaban que había sido víctima de un crimen. El FBI se unió a la investigación. Ellos encontrarían a la condecorada oficial o llevarían a su agresor ante la justicia. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Shirley Russell era una mujer decidida, lo suficiente como para alcanzar el rango de capitana de la Marina de los Estados Unidos. Cuando esta oficial desapareció, sus colegas no creían que se hubiese ausentado sin autorización. No estaba claro si la capitana estaba viva o muerta. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando se comete un crimen en una instalación militar, está bajo la jurisdicción federal. Los agentes deberán confiar en su dedicación e instinto para resolver el misterio de su desaparición. Deshonrado. La base de la Infantería de Marina en Quantico, Virginia, está ubicada a 56 kilómetros al sur de Washington, D.C. Desde 1917 ha sido la oficina central de una de las ramas más selecta de las Fuerzas Armadas. Más de 3,000 marines entrenan, trabajan y viven en la base de 259 kilómetros cuadrados. Casi todo en la vida civil se refleja en la base, desde tiendas por departamentos hasta viviendas. Los oficiales casados pueden vivir en la base en viviendas militares para oficiales casados, MOQ por sus siglas en inglés. Durante 6 meses el MOQ 394D fue el hogar de la capitana Shirley Gibbs Russell y su esposo Robert Russell. En enero de 1989, la capitana Russell decidió poner fin a su matrimonio. El siguiente mes, ella se quedaría con una amiga fuera de la base hasta que una vivienda militar de soltero estuviese disponible. Shirley empacó sus ropas de civil, uniformes y arma de reglamento. Robert le suplicó que se quedara, pero ella estaba decidida. Para ella, el mudarse era definitivo. Para Robert, la separación significaba mudarse fuera de la base. Como un ex-marín, perdería su último lazo con la Infantería de Marina. La capitana Russell continuó avanzando en su carrera como la asistente del oficial al mando del batallón de apoyo de la Escuela Básica de la Infantería. Ella estaba a cargo de los asuntos del personal y la administración del batallón de apoyo. Adelante. Era conocida entre sus colegas y su oficial al mando, el teniente coronel James Hodges, como una oficial dedicada. La primera vez que vi a Shirley Russell me impresionó mucho que fuera una capitana negra, debido a que no hay muchas en la infantería de Marina y que proviene de un contexto pobre y que estuviera haciendo algo bueno de su vida. Ella parecía muy animada y dispuesta a seguir ascendiendo en las filas. Un momento. ¿Capitana Russell? Mientras que trabajaron juntos, construyeron una amistad basada en el respeto mutuo. No puedo hablarte ahora. No es un buen momento. Hodges sabía que el matrimonio de Shirley estaba en problemas. Te llamo después. ¿Todo bien, capitana? Mi relación con Shirley Russell era muy especial, a pesar de que era su oficial al mando y su jefe máximo, si se quiere. Era muy cercano a ella, una especie de hermano mayor, un mentor. Hablábamos algunas veces después de trabajar por horas acerca de su situación, su matrimonio, su pasado, cosas así. Gracias, señor. Que tenga un buen día. El jueves 2 de marzo, como un mes después de que rompiera con Robert, Shirley solicitó una licencia laboral. Necesitaba limpiar su antigua casa y finiquitar su separación.
4 días después, el lunes 6 de marzo, Hodges llegó a la oficina esperando encontrar a Shirley en su puesto. Se sorprendió de encontrar la oficina vacía. Shirley tenía un historial de trabajo perfecto, nunca había llegado tarde. Cuando entré a la oficina, enseguida me dirigí al mayor Buck Bourgeois y le pregunté dónde estaba Shirley. ¿Todo está bien? Y me dijo que ella no estaba. Debió estar en el... Inmediatamente, pensé que algo le había pasado. Por favor, averigua dónde está. El teniente coronel Hodges investigaba la ausencia sin autorización. La capitana Russell se había mudado recientemente a una vivienda militar de solteros en la base. Hodges esperaba encontrarla en su casa. Capitana Russell. Capitana Russell. Abra la puerta, cabo. Sí, señor. Como su oficial al mando, Hodges está autorizado a registrar la habitación. Capitana Russell. No había señales de ella, ni pistas de que se hubiese mudado. Cabo, cierre. Sí, señor. Los oficiales regresaron a la oficina y llamaron al esposo de la capitana, que ahora vivía fuera de la base. Hodges sabía que Robert Russell había ayudado a Shirley el fin de semana a pintar la vivienda que dejaban. Acordaron encontrarse en la antigua MOQ de la pareja. Los oficiales de infantería inspeccionaron la residencia. Russell les dijo que Shirley y él se habían encontrado allí el sábado al mediodía para hacerle unos retoques a la pintura. Sé que algo está mal. Según Russell, Shirley se ofreció a comprar pintura en la tienda de la base como a la 1:30. Él afirmó que ella no se llevó el auto, sino que caminó hasta el lugar. Russell dijo no haberla visto desde entonces. Ella fue por más pintura. El teniente coronel Hodges no creyó la historia de Robert Russell. Eso me pareció una total mentira porque la tienda militar está a unos 6 u 8 kilómetros de aquí. Y es imposible que haya caminado hasta la tienda desde su vivienda. Fuera del cuartel, los oficiales también inspeccionaron el trastero de Russell. En el piso, el coronel Hodges observó una mancha rojiza. Russell la desestimó y dijo que era pintura. Hodges estaba escéptico. Él no era un experto, pero para él parecía sangre. El teniente coronel Hodges informó al Servicio de Investigaciones Naval. El servicio reportó el posible crimen a la oficina del FBI en Washington. Esta es una fotografía. El NIS informó a agentes especiales sobre el caso. La capitana Russell tiene 3 días desaparecida. Sin pistas sobre su paradero, los agentes siguieron el procedimiento regular. El agente especial Alan Malinchak dirigió el caso. Cuando hay un desaparecido, puede que también sea un caso de secuestro. Si alguien está desaparecido, puede que haya huido por alguna razón o hubo un crimen. Así que la investigación inicial en la que estuvo involucrado el FBI cubrió esas 3 líneas. Señor Russell, ¿podría Según el afirmar que procedimiento regular, el esposo de la desaparecida, Robert Russell, fue el primero en ser interrogado. Muchísimas gracias. Él les dijo a los agentes que como a la 1:30 le había contado a un vecino sobre la desaparición de Shirley, cuando una amiga pasó a buscarla para ir a almorzar. Robert dijo que a las 3:30 llamó a la oficina de las viviendas de oficiales para saber si se había ido a casa. El encargado de turno no había visto a la capitana Russell, así que dejó el mensaje. Bueno, ella fue a buscar más. Cerca de las 4 de la tarde, Robert tomó prestado el auto de su compañero de casa y condujo hasta Pensilvania a pasar el fin de semana con sus padres.
¿Te sentiste amenazado con relación? En la primera entrevista que sostuve con Robert Russell, estuvo muy calmado, muy pragmático. Quería ayudar al FBI en la investigación y me dio múltiples lugares probables donde pudiera estar Shirley, con quien podría estar vinculada y lo que pudo haber sucedido. Llamadas a la medianoche. Russell creía en la posibilidad de que alguien la hubiese secuestrado o lastimado. Aunque Shirley no tenía enemigos, la pareja había enfrentado algunas dificultades debido a que eran un matrimonio interracial. Russell les dijo a los agentes que con frecuencia él y su esposa visitaban su pueblo natal, cerca de Mahanoy City, Pensilvania. Una tarde mientras compraban, fueron atacados por unos racistas. ¡No andas con los de tu especie! Según el esposo, Shirley se había asustado, pero otro episodio la había asustado aún más. Un hombre desconocido la había llamado a su casa en la base. ¿Aló? La persona usaba calificativos racistas y amenazó con lastimar a la pareja. Quien haya sido el acosador sabía dónde vivían los Russell. No nos dejan en paz. Robert les dijo a los oficiales que después de las llamadas amenazantes, él sintió que Shirley necesitaba protección en los momentos que no estaban juntos. En una casa de empeño cerca de la base, Robert compró una pistola Raven calibre .25 semiautomática, solo 2 días antes de que Shirley desapareciera. Oye, tengo tu cacerola. Ya era hora. Russell les dijo a los agentes que sorprendió a Shirley con el regalo el día que se encontraron para limpiar su antigua casa. Oye, te quiero mucho. Quiero que estés protegida. Según Russell, Shirley agradeció el arma de empuñadura de nácar. Gracias. A tu orden. A los agentes la historia les pareció sospechosa. Como capitana de infantería, Shirley tenía un arma. Si no se sentía a salvo, ¿para qué necesitaría otra arma? Con Shirley y el arma desaparecidas, esa pregunta sería difícil de responder. La capitana de infantería Shirley Gibbs Russell había desaparecido de su vivienda en la base el 4 de marzo de 1989. Su esposo fue la última persona que la vio. ¿Cómo está? Los agentes necesitaban corroborar su historia. El FBI interrogó a la capitana de infantería Patrice Gale. Según Robert Russell, el día que Shirley desapareció, la capitana Gale llegó a la antigua residencia a buscarla para ir a almorzar como a la 1:30. Había salido a comprar pintura. Gale lo confirmó. Robert también le dijo que Shirley había ido a comprar pintura y no había vuelto. Pero se acabó la pintura. A la capitana Gale le pareció extraño. Esa es una buena idea. Nos vemos. Shirley nunca faltaba a una cita. Como éramos buenas amigas, yo Y esa era realmente importante. estaba realmente agitado. Unos días antes, Gale había acompañado a Shirley a la oficina legal de la base a recoger los documentos de la separación. Entrégaselos a tu esposo. Shirley pensaba entregárselos a Robert el día que pintaran la casa. Eso haría que la separación fuera legal. A Shirley le preocupaba la reacción de Robert. Luego ella necesitaría una amiga para hablar y le pidió a la capitana Gale que se encontraran. Cuando Shirley no apareció, la capitana Gale le preocupó que Robert le hubiese hecho algo a su amiga. No. Los agentes del FBI revisaron la vivienda de soltera de Shirley. Soy Alan Malinchak, FBI. El encargado no la había visto desde el sábado 4 de marzo, el día de la desaparición. El mismo sábado, el cabo Don Corroway confirmó que Robert Russell había llamado preguntando por su esposa. El cabo vio en el registro que había sido a las 3:30 de la tarde. Pero no lo hizo. Como media hora después que recibió el mensaje,
Carraway pensó haber visto a la capitana Russell. Ella estaba al teléfono. Recordaba que usaba jeans y un suéter granate. Necesito ayuda. Sí. Quiso entregarle el mensaje de que su esposo había llamado, pero se distrajo. Gracias. A la orden. Que tenga buen día. Cuando Carraway se desocupó, la mujer que pensó que era la capitana Shirley Russell se había ido. Él quiso hablar con ella. Su descripción contradijo la declaración de Robert Russell de que Shirley llevaba su ropa deportiva azul. El cabo vio a la mujer de espaldas. Él nunca le vio bien el rostro. Si necesitamos algo más, lo llamaremos. Bien, que tenga buen día, señor. Los agentes dudaban de que ella hubiese regresado a su departamento. No encontraron nada que les dijera que Shirley se hubiese cambiado de ropa, ni que hubiese regresado los documentos de la separación. Los investigadores interrogaron a los antiguos vecinos. Uno de ellos dijo que había visto una camioneta ranchera azul aparcada en el trastero de los Russell el día que Shirley desapareció. Se fijó que eran las 5 de la tarde. Eso fue una hora después de que Russell dijera que había partido para Pensilvania. Los investigadores se preguntaban si Robert Russell estaba confundido o estaba mintiendo. El agente Alan Malinchak llamó al FBI en Pensilvania para determinar el paradero de Russell el resto de ese día. El agente especial Michael Kirk, de la oficina de Allentown, pasó a ser el agente adjunto del caso. Él llamó a los padres de Robert. Robert Russell viajó a St. Clair, Pensilvania, el 4 de marzo de 1989 y pasó el fin de semana con su familia, el fin de semana del 4 al 5 de marzo. Probaremos y crearemos un... Las entrevistas del FBI con la familia de Russell confirmaron que él llegó solo. Eso es lo que ¿Qué debemos quieres hacer esta vez? Así que podemos concertar una... Ninguno de ellos ha visto a Shirley. Localices y fijes una cita. El FBI lanzó una campaña solicitando la ayuda del público. La fotografía de la capitana Shirley Gibb Russell apareció en televisión y en las noticias de los diarios. Las pistas comenzaron a llover. Un empleado de York, Pensilvania, a la mitad del camino entre Quantico y el pueblo natal de Robert Russell, llamó a las autoridades federales. Oye, el agente Ostrom. El empleado reportó que una joven mujer negra estuvo en la tienda la tarde del sábado 4 de marzo, el día que la capitana Shirley Gibbs Russell desapareció de Quantico. No lo divulgue, eso es todo. Según el empleado, la mujer compró muchas cosas y pagó con un cheque. El empleado le pidió a la mujer una identificación. Ella le entregó una identificación militar. Ella se parecía a las fotografías de la mujer que el empleado había visto en los diarios. Si reviso los cheques El agente le pidió ver los cheques que recibió ese día. Seguro. Bien. Descubrió que ninguno de ellos estaba firmado por Shirley Gibb Russell. El asistente del fiscal Lawrence Laser trabajó con el FBI en este caso. Él notó otro detalle que sugería que la mujer en la tienda no era la capitana Russell. El color de la identificación y la ubicación de la foto parecía indicar que pertenecía a Shirley Russell, pero era la identificación de una persona dependiente de un militar, no de un militar activo. No había habido movimientos en la cuenta bancaria ni en las tarjetas de crédito de la capitana Russell desde el 4 de marzo, ni ha llamado a su familia o amigos. Tomando en cuenta el carácter equilibrado de Shirley, su desaparición no tenía ningún sentido para el agente Alan Malinchak. Ella era del tipo de persona que destacaría en la infantería de marina. La promoverían. Ella tenía esa habilidad. Era inteligente, era organizada, era sociable. Ella les agradaba a todos sus compañeros de trabajo. Tenía mucha seguridad en la vida con respecto a la iglesia y a la familia. Que ella desapareciera por su propia voluntad no tenía mucho sentido. Sin noticias suyas ni de un secuestrador, los agentes creyeron que era probable que la capitana Shirley Gibb Russell estuviera muerta. Ahora buscaban su cadáver. Docenas de marines se desplegaron a lo largo de la gigantesca base. Buscaron por los cientos de hectáreas de bosques espesos que los marines usan para entrenar. No encontraron huellas de la capitana desaparecida.
Tal vez Robert Russell sabía más de la desaparición de su esposa de lo que le dijo al FBI. En la base naval de Quantico. Los agentes le solicitaron que se sometiera a la prueba del polígrafo. Él aceptó. Que la última vez que la vio pintaban su antigua vivienda y eso fue en algún momento antes de las 3 de la tarde del sábado 4 de marzo. Eso es correcto. Como siempre, los agentes lo sintieron amable y colaborador. Por casi 3 horas, Robert Russell respondió docenas de preguntas relacionadas con el paradero de Shirley. Él fue sometido a 3 exámenes diferentes. ¿Esa mancha roja era pintura, señor Russell? Sí, lo era. Cada vez, Robert Russell resultaba más engañoso. Cuando los agentes le dieron los resultados, Russell parecía imperturbable, casi petulante. Queremos excluirte de cada prueba que hemos encontrado. Incluso accedió a que le tomaran las huellas. Tal vez estaba consciente de que las pruebas con polígrafos no eran admisibles en una corte federal. Analizaremos sus huellas. Sin un cuerpo, los agentes necesitarían algo más firme que una corazonada para probar que Russell había asesinado a su esposa y se había deshecho de ella. En la primavera de 1989, el FBI continuó con la búsqueda del cuerpo de la capitana de infantería Shirley Gibbs Russell. En su búsqueda de respuestas, los agentes profundizaron en los antecedentes del principal sospechoso, su esposo Robert Russell. El agente especial Michael Kirk averiguó que Russell estuvo casado antes de conocer a Shirley. Tenía 2 hijos con su primera esposa, Pam. ¿A qué te refieres? Digo que lo sé. ¿Tú vas a...? El matrimonio apenas duró 6 años. Ya lo sabes, tiene que ser así. En 1986, Russell le dijo a su esposa que quería el divorcio. Abandonó a Pam y a los niños el día de Navidad. 6 meses más tarde, Robert se casó con Shirley, mientras los dos estaban destacados en Parris Island, Carolina del Sur. El FBI descubrió que Shirley había sido transferida a Quantico poco tiempo después. También supieron que Robert les había dicho a unos amigos que la distancia hacía mella en su matrimonio. Él declaró que abandonaba a la infantería de Marina para estar con Shirley en Quantico, con el fin de estabilizar la relación. Pero los agentes descubrieron otra razón para el cambio. Los agentes creían que era poco probable que Robert voluntariamente abandonara el rango de capitán. Estar en la infantería de Marina era toda la vida y todo el mundo de Robert. Los registros militares demostraron que en febrero de 1988, mientras estaba destacado en Gulfport, Mississippi, los superiores de Robert descubrieron que su pasión por la Marina no se adaptaba a sus reglamentos. Bien. Le dieron a Robert un despido deshonroso por incumplimiento del deber y estafar al gobierno. Lo escoltaron fuera de la oficina y le prohibieron que se llevara nada excepto su propia ropa. A pesar de que Robert ya no era un marín, se mudó a las viviendas militares de Quantico por el rango de capitán de Shirley. Mientras Shirley lo mantenía, Robert trató de enderezar su vida al convertirse en maestro de una escuela cercana. Si tú lo dices. Pero la bebida se hizo excesiva. Se emborrachaba con más frecuencia y llegaba tarde a casa. ¿Robert? Shirley estaba desconsolada. Se unió a Al-Anon, un grupo de apoyo de los familiares y amigos de los alcohólicos. Cuando Robert pasó al abuso físico, Shirley finalmente lo dejó. ¡Vamos! ¡No! ¡No me toques! El asistente del fiscal Lawrence Laser creía que el problema de Robert le dejó a Shirley muy pocas alternativas. Cuando se dio cuenta de que el matrimonio no iría a ninguna parte, comenzó con terapia en un centro local que estaba a disposición de los miembros de la infantería de Marina. Incluso consultó a un abogado naval para comenzar con el proceso de divorcio.
Para los investigadores, el comportamiento inestable y abusivo de Russell reforzaba su sospecha de que podía asesinar a Shirley. Su personalidad no podía tolerar el hecho de que esa mujer negra, su esposa, fuera la exitosa capitana de la infantería de marina que triunfaba en su carrera y que, por si fuera poco, quisiera divorciarse de él. Los agentes averiguaron que durante la separación, Shirley le solicitó refugio fuera de la base a su amiga la capitana de infantería Ann Mack. La capitana Mack le contó al agente Malinchak que Shirley le tenía miedo a su esposo. Ella deseaba dejarlo, pero necesitaba un lugar para quedarse. Ella le pidió a la capitana Ann Mack si podía quedarse con ella en su casa en el área de Springfield, en Virginia. La capitana Ann Mack estuvo de acuerdo y estableció algunas reglas sobre que Bob Russell no estuviera allí y que no entrara a su casa. Nada de eso en lo absoluto. Pero eso no bastó para alejar a Robert de Shirley. Mack estaba preocupada por ella. Mack le dijo a los investigadores que Robert acosaba a Shirley. En varias ocasiones él aparecía en la casa temprano en la mañana mientras Shirley salía. Él acosó a su esposa hasta que ella accedió a pasar tiempo con él. Mack dijo que Robert Russell vivía fuera de la base. Él se había mudado con uno de sus nuevos colegas. Un agente del FBI confirmó la dirección. Era la casa de Sandy Flint. Sandy Flint les dijo muy poco. Ella dijo que no sabía nada sobre la esposa desaparecida de Robert. Al salir, el agente se encontró con Robert Flynn, el suegro de Sandy. Él era un pintor retirado que había trabajado en la base de Quantico por 10 años. El señor Flint le contó a la gente acerca de una conversación que había tenido con Robert Russell 2 días antes de la desaparición de Shirley. Robert Russell le había preguntado cómo limpiar las manchas de los pisos de cemento y el suegro le dijo a Bob Russell que tenía que usar cloro o agua y jabón y eso quitaría la mayor parte o lo disolvería. Y Bob le preguntó, ¿y qué tal si es sangre? El suegro le contestó, usa ácido muriático. ¿Cuál es su relación con ellos? El señor Flint les dijo algo más de su interés. Sandy y su esposo se habían separado hacía poco. Él sospechaba que Sandy tenía un romance con Robert Russell. Con cada nueva persona que entrevistaban, los agentes se topaban con más mentiras de Robert Russell. Si Sandy estaba realmente involucrada con Russell, ella debía saber si él la mató. Los agentes le harían saber lo poco razonable que sería obstruir un caso federal de homicidio. ¿Sandy Flint? ¿Sí? Sandy accedió a hablar con el FBI. Esta vez los agentes se encontraron que estaba mucho más colaboradora. De lo que quiero que hablemos. Les describió su papel en la obsesión de Robert Russell. Ella reconoció que tenía un romance con Bob Russell mientras él aún estaba casado. Nos informó que por petición de Bob había vigilado a Shirley Russell. Ella le reportaba las actividades de Shirley y sus movimientos. Él la reclutó como su espía. Sandy le dijo al FBI que Russell estaba convencido que Shirley tenía un amorío. Él quería saber a dónde iba Shirley y con quién se encontraba. Sandy la seguía a todos lados, pero no encontró nada que apoyara su obsesión delirante. Era un maniático. Él quería atrapar a su esposa engañándolo, pero lo irónico es que era él quien la engañaba. Robert estaba más allá de la lógica y se rehusó a creer lo que le afirmaba su amante.
En su cabeza, si él era infiel, Shirley también. Y sería capaz de todo para probarlo. Le dijo a Sandy que se había metido en el auto de su esposa y le había plantado una grabadora que se activaba con la voz. Cuando no pudo conseguir grabar nada incriminatorio, decidió que necesitaba acercarse más. Robert se metió en la casa de Ann Mack para poner un micrófono en la habitación de Shirley. Lo que pasó a continuación le dijo a Sandy que la obsesión de su amante lo había consumido totalmente. Robert llamó a su amante desde la habitación de su esposa, susurrando. Verás dónde estoy. Él le dijo a Sandy que se estaba bebiendo el vino de Shirley y que leía su diario. ¿No es una locura? Entonces le dijo algo que nunca olvidaría. Él le dijo que si Shirley desaparecía, habría sido él. Me encargaré de ella. Y ella le dijo que él no podía hacer eso, porque la buscarían. Él le dijo, si alguien te pregunta sobre esto, niégalo. No admitas que tuvimos esta conversación. La declaración de Sandy era incriminatoria, pero era su palabra contra la de él. Para corroborar su historia, el FBI necesitaba evidencia física. Solicitamos un registro autorizado de la residencia de la capitana Ann Mack para recuperar algunos objetos. Algunos de ellos eran el teléfono y la copa de vino. Cuando los enviáramos al laboratorio del FBI para analizarlos, podríamos encontrar las huellas dactilares de Robert Russell en ellos. El FBI obtuvo la primera pieza de evidencia física para corroborar que Robert Russell perseguía a su esposa obsesivamente. Pero sin el cuerpo de Shirley, aún no tenían lo suficiente como para acusarlo de asesinato. En marzo de 1989, había poca evidencia para vincular a Robert Russell a la muerte de su esposa, la capitana de infantería Shirley Gibb Russell. Al comienzo de la investigación, los agentes descubrieron que el sospechoso tenía una aventura con Sandy Flint. Ella le contó al FBI más acerca del día en que Shirley Gibb Russell desapareció. Ella afirmó que Robert Russell se había llevado su auto, una camioneta ranchera azul, para ir a la casa de sus padres en Pensilvania. Ella recordó que él se había ido de su casa poco después de las 4 de la tarde. A Sandy le pareció raro porque él pudo llevarse su propia camioneta. El asistente del fiscal Lawrence Laser creía que Russell pidió su auto prestado ese día para transportar el cuerpo de Shirley hasta Pensilvania. La razón por la que usó ese vehículo fue porque él tenía una pick-up de caja abierta. El cadáver aún estaba en el trastero y él tenía que deshacerse de él. Y como no lo podía hacer en una pick-up de caja abierta, le pidió la camioneta cerrada prestada a su novia para deshacerse del cuerpo. Los agentes esperaban fundamentar su teoría. Regresaron a la antigua vivienda de Russell, donde el vecino vio la misma camioneta azul aparcada en el trastero. Los investigadores necesitaban examinar el piso más de cerca, donde el teniente coronel Hodges vio la mancha rojiza. Pero la mancha había desaparecido, por lo menos en la superficie. Y mientras cincelaban el encubrimiento del cemento, Bob Russell les preguntaba qué pasaba. Ellos le dijeron que estaban tomando esas muestras para saber qué sustancia había en el cemento, y el señor Russell les dijo que él había limpiado con ácido muriático. El FBI confirmó que había ácido muriático presente en el cemento. La misma sustancia que el señor Flint indicó que Russell había usado para remover la sangre del suelo de cemento. Los técnicos no encontraron rastros de sangre ni de pintura en los pedazos. Lo que pudo haber sido una pieza clave de la evidencia forense estaba destruida. Los agentes esperaban que el auto de Sandy Flint revelara más. Los médicos forenses del FBI revisaron la camioneta ranchera por dentro y por fuera. Estaba extrañamente limpio para ser un auto viejo
que hace poco hizo un viaje de ida y vuelta de Virginia a Pensilvania. Terminó siendo otro callejón sin salida. Como la investigación se paralizó en Virginia, Robert Russell terminó con Sandy, empacó sus cosas y se mudó a Pensilvania para comenzar una nueva vida. El FBI también reenfocó la investigación. Los agentes siguieron cada uno de los movimientos de Robert. Ellos se dieron cuenta que él confiaba en el apoyo de sus padres y era muy cercano a sus hermanos Mike y Ron. Los agentes se acercaron a los hermanos en varias ocasiones. Mike Russell aceptó reunirse con los agentes. Él les dijo que el día después de que Robert llegara a Pensilvania, después de la desaparición de Shirley, Robert llevó la camioneta de Sandy Flynn a un autolavado cercano. Robert y su hermano lavaron el interior del auto cuidadosamente, aspirándolo y rociándolo con desodorante. Los agentes creían que las acciones de Robert eran una muestra de que quería eliminar cualquier evidencia de que el cuerpo de Shirley había estado en el auto. Mike Russell les dijo a los agentes que él nunca vio el cuerpo. Él admitió que desde que Shirley lo dejó, su hermano se comportaba como un desesperado. 2 meses antes de su desaparición, Mike y su hermano mayor Ron condujeron hasta Virginia para quitarle las armas a Robert. El agente Kirk recordó que los hermanos consideraron que era necesario para evitar que Robert lastimara a alguien. Él estaba deprimido por el hecho de ya no pertenecer más a la infantería de Marina, porque adoraba la Armada. No tenía dinero, él había sido capitán y ahora era un maestro de educación especial. Shirley había quitado su nombre del talonario de cheques, así que tenía problemas financieros. La evidencia circunstancial aumentaba, pero al FBI le faltaba la evidencia fundamental del caso. El cadáver de Shirley Gibbs Russell. La primera pregunta era ¿dónde buscar? Los agentes se enteraron de la respuesta de Pam, la primera esposa de Robert Russell. El hogar de Robert Russell cuando era niño estaba en el condado de Schuylkill, una región rural y montañosa en el noroeste de Pensilvania. Miles de minas de carbón, la mayoría abandonadas, están distribuidas a lo largo del agreste condado. Algunas tienen cientos de metros de profundidad y en parte están cubiertas de agua. Cuando era joven, el sospechoso Robert Russell pasó mucho tiempo paseando y cazando por esos lugares. Su familia afirmaba que él los conocía como a la palma de su mano. Una investigación en este terreno sería difícil. Pero nunca nadie cuestionó si debía hacerse. A principios de mayo, 150 personas participaron en la búsqueda de Shirley Gibbs Russell. Participaron voluntarios del FBI, Marines, el Servicio de Investigación Naval y la Policía del Estado de Pensilvania. Ninguno de ellos estaba más ansioso de encontrar a la Marine desaparecida que sus propios colegas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. 9 helicópteros y 6 camiones repletos de marines fueron desplegados. Por más de 3 días, rastrearon 800 hectáreas de terreno. Nunca encontraron el cuerpo de la capitana Russell. Los agentes elaboraron la teoría de por qué la búsqueda no había sido más provechosa. El agente Kirk se enteró de la extraña llamada que Ron Russell había recibido de su hermano Robert. Robert le preguntó a Ron si podía conseguirle dinamita. Robert le manifestó que no podía conseguir dinamita en Cuántico porque era demasiado costosa. Y Ron le preguntó a Robert que para qué quería esa dinamita. Y Robert le respondió que quería hacer volar a Shirley. Ron no le creyó, pero los agentes se preguntaron si Robert Russell había lanzado el cuerpo de Shirley dentro de una mina y que luego selló la tumba con una explosión.
La búsqueda produjo un resultado sorpresivo. Un agente encontró lo que al parecer era la cubierta de la empuñadura de una pistola. La enviaron a la unidad de balística del laboratorio del FBI en Washington, D.C. para el análisis. Al compararla con las muestras de otras cientos de pistolas, los forenses determinaron que concordaba con la empuñadura de una pistola Raven semiautomática calibre .25. El mismo tipo de arma que Robert Russell compró en la casa de empeño el 2 de marzo, 2 días antes de la desaparición de su esposa. Desafortunadamente, el fascinante descubrimiento no ayudaría con la acusación. Lo que tienen, no creo que esto esté bien. Los agentes nunca encontraron las huellas dactilares de Robert en la pieza. ¿O algo así? Para la fiscalía parecía que el ex-marine había cubierto bien su rastro. Sin un arma homicida ni un cuerpo, sería prácticamente imposible acusar a Robert Russell de homicidio. Muy claro. Después de una investigación que tomó 2 meses, 2 estados, miles de horas hombre, y el FBI no estaba cerca de arrestar al principal sospechoso Robert Russell por el asesinato de su esposa, la capitana de la Infantería de Marina, Shirley Gibb Russell. Si bien los agentes reunieron una significativa cantidad de evidencias circunstanciales, el asistente del fiscal Lawrence Laser no tenía las suficientes evidencias físicas para acusar a Robert Russell del crimen. No teníamos un cuerpo, no teníamos testigos, no teníamos un arma. Reunir las piezas tomó una enorme cantidad de habilidades investigativas y de esfuerzo. A los agentes del FBI les tomó una enorme cantidad de horas y energía reunir las pruebas y salir en busca de pistas. Las autoridades ni siquiera tenían las pruebas suficientes para arrestarlo. Los agentes estaban frustrados, así como los cientos de marines cuyas vidas tocó la capitana Shirley Russell. Fue como la pérdida de un hijo o de un amigo, y no había nada que pudiéramos hacer. Y lo que más me frustraba era que ella estaba tan cerca de liberarse de ese mal matrimonio y que la hayan asesinado. Eso me molesta hasta hoy. O sea, es una de esas cosas que nunca podrás superar. Parecía que Robert Russell se saldría con la suya. Pero las indiscreciones del pasado de Russell regresarían para atormentarlo. El Servicio Investigativo Naval de Gulfport, Mississippi, nos contactó porque había unas pruebas en el casillero que habían conservado desde que Robert fue dado de baja de la Infantería de Marina. Así que nos la enviaron a nuestro departamento y resultó ser un disquete con mucha información. Lo confiscaron cuando a Russell lo relevaron de su cargo en Mississippi, un año antes de la desaparición de Shirley Russell. Por razones de seguridad, a ningún miembro activo que haya sido relevado de su cargo se le permite llevarse sus documentos después de su destitución. Uno de los antiguos superiores de Russell encontró el disco y leyó el contenido. Uno de los puntos que él leyó en el menú era la palabra asesinato. Clicó sobre el nombre y aparecieron bajo esta palabra en el disco 26 pasos. Pasos muy elaborados y detallados de cómo Robert Peter Russell planeaba la muerte de la capitana Shirley Gibbs. Los planes de Russell claramente documentaban sus intenciones. Los 26 pasos eran una pieza de evidencia muy reveladora porque mostraban el estado mental del hombre y su disposición de incluso contemplar el asesinato de otro ser humano, por no hablar de su esposa. Paso 1, jueves 18 de enero. Salir a Parris Island. ¿Quién estaba en Parris Island? Shirley Russell. Hacer parecer que se fue, bueno, eso fue exactamente lo que hizo cuando asesinó a su esposa. Y entonces lo último que dijo fue culpar a los de su propia especie, obviamente refiriéndose a su raza. Este es obviamente un hombre con la disposición mental, la intención y la motivación de hacer esta clase de actos.
El 8 de febrero de 1991, los archivos de la computadora convencieron a los abogados federales de presentar cargos contra Robert Peter Russell por el asesinato de su esposa, la capitana Shirley Gibb Russell. Irónicamente, Russell fue arrestado en una prisión. Necesitamos que venga con nosotros. Él acababa de aceptar un trabajo como consejero de abuso de sustancias en la institución penitenciaria estatal de Pensilvania, en Grateford. Tú eres. Pero el enjuiciamiento no sería fácil. Tomemos algunas notas. El asistente del fiscal Lawrence Laser tendría que agrupar todas las piezas de la evidencia circunstancial como un mosaico. Y con suerte, el jurado vería aparecer el retrato de un asesino. Mike, veamos qué tenemos. El asistente del fiscal y abogado acusador Michael Rich ayudaría a preparar el caso contra Russell. Era obvio que teníamos que basarnos en la evidencia circunstancial. Muchas de esas pruebas eran, sin duda, el resultado de lo que Bobby Russell había estado diciendo y haciendo desde la desaparición de su esposa en 1989. Así que el plan era reunirlo todo en una especie de esquema coherente y presentarlo. Nunca antes un gobierno federal había intentado acusar a alguien de asesinato en primer grado, basado únicamente en evidencia circunstancial. Durante el juicio, la fiscalía señaló que Robert Russell intentó cometer el homicidio cuando compró la pistola semiautomática Raven, calibre .25, el 2 de marzo. ¿Cuánto? Varios de sus colegas notificaron que él les había dicho que una calibre .25 era el arma perfecta. Le venderé una. Ella deja poco rastro. Él dijo, prácticamente no hay salpicaduras de sangre y por lo general la bala se aloja en el cuerpo. El sábado 4 de marzo, cuando Shirley le entregó los papeles de divorcio, él se rehusó a firmar. Después del mediodía de ese día, la fiscalía creía que Robert Russell sorprendió a Shirley en el trastero. Tuvo que esperar hasta el atardecer para poder levantar el cuerpo. Para establecer una coartada, habló con su vecino y le mintió a su amiga al decirle que Shirley había ido caminando hasta la tienda de la base. Creo que es una buena idea. Bien. Nos vemos. Cerca de las 4 de la tarde, él fue a casa de Sandy Flint y le pidió prestada su camioneta ranchera. Antes del anochecer, envolvió el cuerpo de Shirley en una lona y la puso en la parte de atrás del vehículo. Los vecinos lo vieron aparcado en el trastero. Entonces condujo 4 horas hasta St. Clair, Pensilvania, con el cadáver en la parte trasera de la camioneta. Cuando llegó, él sabía exactamente a dónde ir. Había cientos de minas abandonadas para elegir. Entonces Robert Russell, que una vez juró defender el honor como miembro de la Infantería de Marina, lanzó el cadáver de su esposa a una de las minas. Lanzó dinamita para enterrar la evidencia bajo miles de toneladas de roca. Convencieron al jurado. El 3 de mayo de 1991, Robert Peter Russell fue declarado culpable del asesinato de su esposa Shirley Gibbs Russell. A Robert Russell lo sentenciaron de por vida. En el sistema federal no hay libertad condicional. Él no saldrá vivo de prisión.